En este video te enseñaré paso a paso la forma de cómo convertir tu editor de video de KineMaster de celular a una versión computadora, y lo mejor de todo, sin usar ningún emulador, tampoco descargar archivos de terceros, porque hace tiempo atrás había hecho una publicación en la pestaña de comunidad del canal preguntándoles a ustedes de qué tipo de marca utilizan en sus dispositivos, porque en este caso vamos a utilizar un celular de la marca Motorola. Y por cierto, esta marca no está patrocinada para este video, ya que únicamente lo menciono para que puedan entender qué tipo de marcas y dispositivos voy a utilizar para que funcione este tutorial. Lamento mucho para los otros celulares. Para que puedas convertir de este editor a este editor y funcional. Muy bien, comenzamos con ignorando el desastre de mi escritorio, ya que debido a que estoy utilizando desde la misma portátil con la marca Lenovo, también utilizando el celular de la marca Motorola, ya que vamos a utilizar esta aplicación que está apareciendo en pantalla, ya que sus funciones solo nos funcionará con la misma marca Motorola, aunque pueden instalarlo en otros dispositivos aunque no sea de la misma marca, pero ojo al dato, solo le dará unas opciones muy limitadas al no ser de la misma marca Motorola, por lo cual agradecería mucho que se instalaran esta aplicación en su dispositivo, abrir la aplicación para que me la puedan confirmar qué tipo de funciones les dan al momento de instalar esta aplicación con otro tipo de marca, para que me lo puedas dejarlo en los comentarios porque me ayudarías un montón. Ya una vez instalado la aplicación en mi laptop, que desafortunadamente no quiere enfocar, comenzaremos a vincular nuestro dispositivo, tanto nuestra laptop y nuestro celular. Para que puedan seguirme el paso, voy a mostrar la pantalla de mi celular para que se vea lo más claro posible. Una vez estando en nuestra pantalla del portátil, nos dirigiremos al apartado de añadir dispositivo, para picarle el botón de vincular con código QR, y ese código que está difuminado, vamos a irnos a nuestro celular para picar el botón escanear código. Tenemos que acercarnos a la pantalla de nuestro laptop con nuestro celular apuntando para que la podamos escanear con facilidad. Y hemos vinculado exitosamente en nuestro dispositivo, ya que estará apareciendo nuestras fotos desde la galería y las aplicaciones que hemos instalado, y ya tendremos habilitadas las funciones que vamos a necesitar. Si en el caso que no la haya vinculado correctamente, es porque tienes que activar el Bluetooth, también la ubicación y conectarte a la misma red Wi-Fi, ya que ocasionalmente que tenemos dos tipos de internet, uno de 5 y el otro 2.4, a pesar que sea el mismo nombre, ya que si nuestro portátil está con la velocidad de 5 y el otro 2.4, no lo detectará tan fácilmente, al menos que lo conectemos directamente con un USB-C hacia el puerto USB. Solo lo conectamos, nos saldrá esta interfaz, conectará directamente con el cable USB-C sin necesidad de mandarlo por vía Wi-Fi, ya que más rápido directamente desde el cable USB si es posible. Ahora solo es cuestión de picarle el panel de nuestro dispositivo vinculado, pulsaremos el botón modo escritorio móvil, lo ponemos en horizontal y le picamos iniciar escritorio. Automáticamente nos saldrá una ventana que tendremos nuestro dispositivo de celular en versión computadora, y nos dirigiremos con este botón de bandeja de aplicaciones para encontrar la aplicación correspondiente, en este caso KineMaster, ya que voy a dejar mi celular a este lado y comenzaré a interactuar con el teclado para que sepan cuáles son los atajos que pueda funcionar con KineMaster. Creamos un nuevo proyecto, ponemos un nombre muy random, en este caso voy a escribir ejemplo e ir en crear. Nos abrirá esta interfaz. Para eso tenemos que importar una imagen principal para utilizar solo las capas, ya que en este caso no podemos hacer zoom o acercamiento con nuestros dedos, ni quisiera con el mismo touch. Para hacer eso solo tenemos que irnos en medios. De medios nos dirigiremos en recursos de imagen, importamos el color más oscuro posible. Una vez hecho eso, simplemente tendremos que irnos en capas. De capas tenemos que irnos en medios, importaremos una imagen de fondo. Resulta que ahora podemos utilizar seleccionando esta capa e irnos en transformar, y aquí podemos controlar los ajustes de las imágenes. Con tan solo irnos en escala, agarrando de esta esquina a la derecha, arrastrando a la izquierda, puede facilitarnos más, ya que normalmente tendríamos que irnos a las esquinas para encontrar esta opción y arrastrarlo o agrandarlo, alejarlo, acercarlo, etcétera, para acomodarlo y perdernos en el punto anterior. Gracias al KineMaster podemos simplemente irnos a los ajustes y acomodarlo a nuestro gusto.
Una vez importado nuestro personaje, simplemente seleccionamos la imagen que tiene color verde, irnos hacia abajo y una vez encontrado Chroma Key, vamos a activar la opción y ajustamos los parámetros para que ya no tenga los contornos verdes. Una vez ajustado, vamos a irnos de vuelta para encontrar transformar, moviéndolo de esta parte en la vista previa, adelantamos un tantito. Pero ¿cómo acercamos la línea de tiempo? Para hacer eso, solo tenemos que picarle entre la C y la V, ya que la C solo se encarga para alejar la línea de tiempo y con la letra V acercaremos la línea del tiempo con más precisión. Solo tenemos que medir el tiempo con este medidor. Arrastramos desde la derecha a izquierda hasta poder acomodarlo aproximadamente 500. Una vez acomodado, solo simplemente le picamos la capa. Después irnos en esta figura, vamos a seleccionar la primera figura anterior para después irnos en transformar. De transformar solo movemos el ángulo hacia la izquierda o derecha, solo tantito. Al mismo tiempo tenemos que acomodarlo de la posición X para que pueda generar de esta manera. Si cree que está demasiado lento, solo tenemos que picarle la capa secundaria del color verde. Seleccionamos la segunda figura y lo podremos mover hasta el final de la capa para mantenerlo y arrastrarlo, ya que se moverá de 500 hasta menos de 400 con tan solo arrastrarlo a la línea final, y así podremos medirlo la velocidad para tener esta ilusión. Una vez finalizado esa segunda animación, vamos a seleccionar la segunda figura para después recortar, dividir, regresamos, reemplazamos, cambiamos la siguiente imagen y conservará los ajustes que hemos aplicado a la imagen anterior. Para que nada más le picamos a V para acercarnos, seleccionamos la capa que hemos reemplazado, avanzamos tantito, agregamos la siguiente figura, nos vamos a transformar, le movemos tantito el ángulo y así quedaría nuestra ilusión. Si crees que esta segunda imagen es demasiado rápido, solo tenemos que irnos hasta el final de la imagen. Mantenemos pulsado y lo arrastramos hacia la derecha para que pueda durar más la animación que hemos agregado. Solo le picamos play. Y así quedaría nuestra simple animación. Si te ha servido mucho este tutorial de cómo convertir tu editor de video KineMaster de celular a convertirlo en versión PC, pues me ayudaría mucho que tú mismo lo confirmaras con tu correspondiente marca que estás utilizando en este momento y comentármelo si te ha funcionado o te ha limitado a algunas opciones con esta aplicación, ya que nos ayudarías un montón a toda la comunidad. También puede servirte esta lista de reproducción de todos los tutoriales que he hecho durante todos estos años para que puedas encontrar tu mejor estilo artístico. ¡Nos vemos en un próximo videito! Lamento mucho para los otros celulares. Lamento mucho por las otras marcas. Para esto. Muy bien.